Hola, bienvenidos a todos. Estamos en el espacio del Laboratorio de Psicología Virtual y hoy vamos a hablar sobre la entrevista en psicología jurídica. Cuando nosotros hablamos de entrevista en psicología jurídica debemos hacer una gran diferencia, y es que un tema es la entrevista psicológica forense y otro es el proceso de evaluación psicológica forense. Cuando nosotros hablamos específicamente de la entrevista psicológica forense, es para identificar y relatar un poco aquellos sucesos que se están investigando en un proceso que se está adelantando, ya sea en derecho de familia, civil, penal, laboral, etc. Por eso es tan importante entonces tener en cuenta que cuando nosotros vamos a realizar la entrevista, pues tenemos que tener un objetivo planteado para hacer ese proceso de entrevista. Ya sea entonces que estamos hablando en un caso penal, nosotros deberíamos entonces identificar en esa entrevista cuál sería el propósito o el objetivo, y seguidamente entonces lo que vamos a buscar en esa entrevista que nos brinda la persona a la cual estamos entrevistando es modo, tiempo y lugar. Pero aparte de identificar el modo, tiempo y lugar, también es indispensable tener en cuenta que debemos utilizar una entrevista estructurada, semiestructurada o abierta. Por allí tenemos algunas técnicas como las que nos plantea la entrevista cognoscitiva, la entrevista paso a paso, porque finalmente lo que nosotros queremos es valorar una coherencia interna y externa dentro de esa metodología de entrevista. Aclarando que la entrevista forense en el contexto de la psicología jurídica no lo es todo. Hace parte y es un elemento fundamental de un proceso de evaluación que ya entraría a más profundidad para poder finalmente aportar unas conclusiones forenses para la toma de decisión de algún caso que se esté adelantando en las diferentes ramas del derecho. Entonces, dentro de este proceso de entrevista tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros vamos a entrevistar, finalmente debemos hacer firmar un consentimiento informado, aclarando también que cuando nosotros hacemos una entrevista en el contexto forense va a ser de conocimiento de terceros. Entonces allí hay unas limitantes frente a la confidencialidad. Pero esto no quiere decir que no podamos resguardar la información. Claro que sí, tenemos el deber de resguardar la información y lo obtenido dentro del proceso de entrevista, pero pues asegurándonos que a solicitud de la persona que nos está pidiendo la entrevista, en este caso el administrador de justicia, pues debemos también aclarar que esa entrevista va a ser parte de un proceso y por eso debemos llevarla a cabo con rigurosidad. Hablamos también allí que dentro del proceso de entrevista, pues las técnicas son diferentes dependiendo la edad, el desarrollo cognoscitivo. En este caso, si estamos entrevistando niños, niñas o adolescentes, también tenemos que tener en cuenta que tenemos algunos elementos como la cámara de Gesell, de acuerdo a lo que señalan nuestros marcos normativos para entrevistar niños, niñas y adolescentes en presunto abuso sexual infantil, y que esa entrevista pues tiene que ser grabada y que todo lo que se aporte dentro de ese proceso de entrevista pues deberá ser sustentado y argumentado dentro de un proceso como tal. Finalmente, lo que quiero recomendar es que en los procesos donde se requiera una entrevista, también como profesionales de la psicología jurídica y forense, pues deberíamos hacer las observaciones frente a que la entrevista, si bien es cierto, es una herramienta para ubicar los hechos en modo, tiempo y lugar y poder también evaluar ese relato de la persona que está allí, que sea coherente de acuerdo a su desarrollo cognoscitivo, que tenga esa coherencia externa y interna, pero también es cierto que no sería un solo elemento el que deberíamos tener en cuenta como el proceso de entrevista para tomar una decisión judicial, que deberíamos valorar otros aspectos como las esferas del funcionamiento laboral, familiar, individual, personal de aquellas personas involucradas dentro de ese proceso. Entonces, les recomiendo que sigan revisando el tema de entrevista porque es muy amplio. Hay diferentes tipos de entrevista en el contexto forense. Cuando nosotros hablamos de entrevista psicológica, estamos hablando de entrevista psicológica forense y estamos entendiendo que la entrevista psicológica forense es un elemento que hace parte de una evaluación psicológica forense que es mucho más amplia. Buenas tardes para todos. La psicología jurídica tiene una relación muy cercana con el derecho, y es que mientras la psicología explica la conducta, el derecho regula la conducta. De allí la importancia de la psicología aplicada a los contextos jurídicos. No hay una definición exacta de lo que podría ser psicología jurídica, toda vez que
cada uno de los autores define la psicología jurídica de acuerdo a la rama del derecho y el contexto jurídico donde se encuentra el psicólogo fungiendo pues esta labor tan bonita como es la psicología jurídica. Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, del derecho penal, podríamos estar hablando de una psicología forense, o estaríamos hablando de una psicología, por ejemplo, en el derecho civil, en el derecho de familia, en temas de mediación y conciliación. Entonces, por eso es que no hay una definición unánime. Pero la relación cercana para entender un poco esa definición es que la psicología explica la conducta y el derecho la regula. Y por ende, si hablamos de regulación de conducta, pues entraría la psicología también con sus aportes desde una fundamentación teórica a explicar lo que sería la psicología y ese bello encuentro que tiene con el derecho. Los métodos y las técnicas tendríamos que entender primero que estamos hablando de psicología forense en temas de evaluación. Cuando hablamos de psicología del testimonio, de testigos, de víctima, de victimario, estaríamos hablando de una psicología aplicada a lo forense, específicamente al derecho penal. Allí nosotros podemos utilizar la entrevista forense, evaluaciones psicológicas forenses a través de diferentes herramientas o metodologías que podrían ser protocolos, test psicológicos o pruebas psicológicas que nos permiten dar cuenta de la evaluación de la conducta y el comportamiento de las personas implicadas en estos procesos. Específicamente, pero cuando estamos hablando de testimonio, podríamos aplicar el CBCA, que nos valora credibilidad del testimonio, o si estaríamos hablando de una entrevista infantil, por ejemplo, podríamos hablar del protocolo NISH, o podríamos hablar del SATAP, o podríamos hablar de entrevistas estructuradas, semiestructuradas y abiertas que nos permiten pues evaluar eso que nos está pidiendo allí el administrador de justicia, en este caso para testimonios. Como peritos, de acuerdo a lo que dice el Código de Procedimiento Penal, Ley 906 del 2004, sin embargo, para poder interrelacionarnos un poco en la administración de justicia o participar en estos procesos, pues sí deberíamos tener una formación en este campo de la psicología jurídica y forense, toda vez que nosotros debemos reconocer los marcos normativos en los cuales nos estamos desarrollando como psicólogos. Entonces, ¿qué es un interrogatorio? ¿Qué es un contrainterrogatorio? Las características que debe tener un informe pericial, porque es muy importante. Entonces, sin embargo, para el caso de colombiano, pues de acuerdo a lo que dice la ley 906, si yo soy profesional, tengo tarjeta profesional, perfectamente podría ser un perito. De ahí a que es importante la formación también para abogados, para que sepan la idoneidad del psicólogo que están contratando o el experto que están contratando en los casos. Entonces, digamos que ese es un reto ético que tenemos. Otro es que debemos reconocer también que nosotros no somos expertos en todas las áreas. Y si bien es cierto, tenemos una formación en psicología forense, es importante saber que, por ejemplo, cuando estamos hablando de evaluaciones a niños, niñas, presuntas víctimas de abuso sexual, pues deberíamos ser expertos en esa área, toda vez que es muy sensible y que a partir de nuestros informes pues se van a tomar decisiones jurídicas que comprometen la vida de las personas involucradas. Bueno, nosotros dentro de la psicología jurídica hablamos de unas subáreas, como es la psicología forense, pero también la psicología penitenciaria. Es importante tener en cuenta que cuando nosotros estamos hablando de prevención y que aportamos al desarrollo de políticas criminales, es importante entonces tener en cuenta que debemos aplicar investigaciones y desarrollar investigaciones tendientes a construir políticas criminales acertadas. De allí que el papel de nosotros pues, puede estar a través de investigaciones que realicemos en el campo de la psicología, estudiando el comportamiento criminal. Podríamos hablar de perfilación criminal, podríamos hablar también en procesos de mediación y conciliación donde no queremos que esos procesos lleguen a otras instancias jurídicas, por eso están los centros de conciliación, pero yo creo que más allá de lo que podemos aportar como psicólogos, las políticas criminales son políticas que se tienen que sustentar a través de miradas interdisciplinarias y transdisciplinarias para poder abordar, digamos, un espectro más grande y así ver resultados de lo que podría
podríamos aportar nosotros como psicólogos forenses o psicólogos penitenciarios, dependiendo del campo que esté. Muchísimas gracias y los espero y los invito para que sigan explorando el material del laboratorio virtual. Hasta la próxima. Politécnico Gran Colombiano.